Ahí está. Bueno, cuántas caras conocidas, qué lindo volver a encontrarnos, bienvenidos, 41 jornadas nacionales del foro, qué suerte que nos pudimos volver a juntar todos en esta fecha, muy agradecida con la provincia de Mendoza, por toda la organización, muy agradecida con todos y cada una de las provincias que la verdad nos ayudaron un montón para poder llevar esta jornada adelante, así que no voy a dar muchas vueltas, pensé decir algunas cosas más respecto del título del panel, pero acá me dicen que mejor que apuremos un poco. Así que le voy a dar la palabra acá a este panel de lujo, lo voy a presentar primero a ellos, todos ellos fueron consejeros o son, en el caso de Diego, consejeros de los consejos de la magistratura, en el caso de Martín, es fundador Martín Montenovo, juez de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia. Él fue consejero del Consejo de la Magistratura, él es fundador y miembro honorario del FOFERMA, así que viene escuchando sobre jueces y perfiles y características de lo que tiene que tener y lo que no hace muchos años. Julio Contegrán, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Julio, te pido disculpas. No, por ahora de la Nación de Buenos Aires. No hagamos perdón, esa parte no la graben. Procurador General de la provincia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Julio fue consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia, ahí nos conocimos, somos amigos hace muchos años. Gracias, Julio, por estar acá y perdón por no haberte nombrado en la apertura. Diego Barrotavenia, consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, gracias, Diego, por venir a participar, y presidente de la Cámara de Casación Federal Penal, que también nos acompaña acá, un consejero nacional. Nosotros, la verdad, que con el comité ejecutivo le pusimos este título del panel, Consejos de la Magistratura como actores del sistema judicial, no porque intervengan activamente en el juzgamiento de los juicios, sino porque tienen una función central y concentran muchas funciones estratégicas en la selección y en moldear a quienes el día de mañana van a ser seleccionados para decidir básicamente sobre nuestras vidas, nuestro divorcio, nuestra sucesión, aunque eso no lo vamos a ver, nuestro accidente de tránsito o cualquier intervención judicial que tengamos. Así que claro, no solo el Consejo de la Magistratura igualmente está focalizado en seleccionar jueces, sino que también en algunos casos los consejos hacen las veces de jurado de enjuiciamientos, en algunos casos, por ejemplo el Consejo de Chaco, por ejemplo el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, y también el Consejo de la Magistratura tiende a ser una especie de puente, ¿no?, de equilibrio entre poderes de distintos estamentos que conforman cada uno de estos organismos seleccionadores, con lo cual establecen cierto equilibrio dentro de lo que es su función seleccionadora. Así que los dejo en manos de ellos, vamos a debatir un poco este juez distinto, este juez que quiere la gente, algo más terrenal y algo más de disparador, para que todos podamos participar y discutir un poco más que lo académico, que para eso vamos a la universidad. Le dejo a Martín Montenovo a cargo. Bueno, ¿cómo andan? Está en la mesa de Mirta y a partir de ahora la mesa de Vicky. ¡Vamos! Mirta y Vicky. Mirta y Vicky. De alguna manera, a Vicky le decimos Mirta, si quieren identificar. Hermoso nombre. Bueno, gracias al foro por por compartir con ustedes este segmento. Muchas caras conocidas, mucha gente amiga y querida, es una alegría volver siempre a donde hemos sido felices, así que gracias. En el programa ustedes tienen provincia de Chubut, yo he sido consejero y presidente del Consejo de Chubut, hace muchos años que vivo en Chubut, en Comodoro Rivadavia, es mi tierra por adopción, pero estoy acá creo como colaborador del Consejo de Mendoza, sin prejuicio de ser bonaerense, platense de nacimiento, es decir, una patria, podrían pensar ustedes, quizás con algo de razón. Nosotros cuando se discutía el título del panel o conversatorio, recién Vicky dijo el juez que quiere la gente, los jueces, las cosas que quiere la gente. Tiene otro título, pero si quieren podemos empezar como disparador. ¿Qué justicia quiere la gente? Y suponer que la gente no está conforme con el sistema judicial. Suponer, ponemos en una especie de operación intelectual, partiendo de la base que la gente quizás no esté conforme. Quizás no esté conforme con muchísimos sistemas públicos o privados, pero nos toca el sistema judicial. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué la gente no estaría conforme en ese supuesto hipotético? Como dicen los historiadores, un poco de contexto, un poco de historia. ¿Cómo ha sido
generado el sistema judicial argentino. Bueno, en un primer momento, para ir rápido como dice Julio, en un primer momento la justicia argentina se construyó en la época de la Organización Nacional para imponer un determinado orden económico y social, que era el orden de fines del siglo XIX. Y los jueces, las juezas, estaban identificadas a la imposición de una serie de normas que tenían mucho que ver con el progreso indefinido, con ideas imperantes, sobre todo en Europa, del siglo XVIII en adelante, y sobre todo en el XIX. Tenía mucho que ver con una idea, con un proyecto, si ustedes quieren, de la generación del 80. Entonces, los operadores judiciales un poco estaban identificados por la gente como alguien que representaba un orden y venía a imponer un orden también. Entonces hay una primera identificación como personas que conocen la ley e imponen la ley. Esa ley de la generación del 80, esa ley que tenía un determinado contenido. El José Hernández en el Martín Fierro dice, hacete amigo del juez, y le recomienda al gaucho, no se lo recomienda casualmente. O sea, la justicia, la judicatura, la magistratura, si ustedes quieren, para ser más amplio, representaba ese orden que venía a imponerse y una decisión tomada por, es multifactorial, pero de organización nacional. Ya entrando en el siglo XX, ya eso cambió un poco porque el sistema político cambió con el voto universal, secreto, no tan universal porque no votaban las mujeres, eso iba a venir después, y otro poco también por el acceso a estudios universitarios. Ya lo que era muy selectivo, o mejor dicho, para gente muy selecta, se masificó un poco más. Entonces ya la construcción de la justicia tuvo que ver con otra modalidad que tenía relacionada con el juego político. Emergía del juego de los otros poderes, un poco la idea de la Constitución, la idea de la Constitución histórica, que a su vez es tributaria de la Constitución de Estados Unidos, en su forma o en su estilo. Entonces ya dejó de ser una cuestión de imposición de orden para pasar a ser la representación del juego de los actores políticos. No siempre en el contexto de vigencia de las instituciones, como todos sabemos, en el siglo pasado hubo varios golpes militares, por lo cual la construcción de la magistratura tuvo que ver con determinados procesos democráticos y otros que no lo eran. Entonces tenemos dos símbolos, imposición de orden y construcción interinstitucional, sobre todo basada en el factor político. Concluida la última dictadura y retomada la vigencia de las instituciones, comenzó a instalarse la idea de separar esto del juego político o institucional y convertirlo en una política de Estado. Más allá de experiencias previas a las de la década del 90, por ejemplo la provincia de Chaco, que es la pionera en este asunto del Consejo de la Magistratura, ya para mediados de los 90 y con la reforma de la Constitución Nacional y las provinciales subsiguientes, ya la idea de construcción de magistratura pasó a orbitar como una política de Estado y se toma el Consejo de la Magistratura como molde, como esquema. Acá vale una aclaración: el Consejo de la Magistratura es un organismo que, digamos, tiene un funcionamiento sobre todo en el sistema continental europeo y parte de la base de que los jueces que se seleccionan, darle un cariz técnico a esa selección, sobre todo, y luego que los operadores, sobre todo los jueces o las juezas, no tengan la facultad de declaración de inconstitucionalidad de determinadas normas, porque eso en los países donde los tienen, hay un tribunal constitucional que se encarga de despejar el tema, cosa que en la Argentina no existe. Entonces, era importar un modelo con la idea de darle un cariz de política de Estado, con la idea de profesionalizar, con la idea un poco de encontrar algo que le dé mayor legitimidad. Se toma el modelo de determinados países europeos y se sanciona, se reforma la Constitución y a partir de allí
y con las particularidades del derecho público en cada lugar, se adquiere esta modalidad de selección. Bien, pasaron 30 años y acá viene la cuestión de este supuesto hipotético en el cual estamos. ¿Qué justicia quiere la gente? O sea, esto, llevado como política de Estado, ¿funcionó? Sería lo que deberíamos preguntarnos, aquellos que hemos tenido, o los que tienen, responsabilidades en cuanto al asunto. Si seguimos con el supuesto hipotético, la gente se queja mucho de esto. Del funcionamiento en general, como decían en las palabras de apertura, es una sociedad compleja, llena de conflictos, donde hay un disconformismo global. Pareciera que si vamos al derecho comparado tenemos alternativas. Por ejemplo, han hablado en jornadas anteriores, en este ámbito, de la experiencia mexicana. Han hablado y digamos, todos hemos visto en algún video que nos han mandado los candidatos a ocupar cargos en la magistratura, las candidatas, y en una suerte de campaña donde tienen que ser votadas por la población. Es un modelo que aquí también se propuso indirectamente. Claro, podríamos, partiendo de la base de ese supuesto descontento, evolucionar hacia una elección popular. Una primera pregunta. Luego de ver los videos, si lo han hablado en este ámbito, ¿cómo sería una campaña de alguien que pretenda presentarse para juez o para jueza o fiscal o lo que sea? ¿Qué debería? ¿Prometer excarcelaciones o prometer no darlas en el fuero penal? ¿Qué habría que hacer como para generar condiciones para que se vote? ¿Estaría bien, estaría mal? ¿Tiene que ver con la división de poderes? ¿No tiene? Y después hay otro antecedente, que es el italiano. Hace muy poco, en Italia, el gobierno italiano pretendió una reforma constitucional para la cual se votó una ley que requería un referéndum posterior, y en ese referéndum posterior la ciudadanía italiana rechazó la iniciativa del gobierno, y específicamente lo que pretendía el gobierno de Giorgia Meloni era modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Italia, que tiene ciertas particularidades, pero en lo concreto involucra en algún sentido una suerte de carrera judicial donde las personas pueden ir cambiando de función, obviamente nunca en el mismo caso, y eso, la propuesta era desvincular al Ministerio Público Fiscal de ese esquema de funcionamiento y traerlo como o un órgano extrapoder, como es en este momento en Argentina, o quizás directamente en un futuro inmediato a una dependencia del Poder Ejecutivo, como a tener cierta dependencia del Poder Ejecutivo como en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, la ciudadanía votó que no, porque asocia al Consejo de la Magistratura y sobre todo a la justicia con la resolución de conflictos italianos de la década del 70, que muchos tuvieron que ver con la existencia de grupos armados, de lucha política con utilización de armas y demás, que recuerdan las brigadas rojas y demás. La sociedad italiana como que identifica que la justicia resolvió eso bien, y quizás por eso, o quizás por razones que también multifactoriales, la iniciativa haya sido rechazada. Pero entonces, hoy, ahora, para terminar, ¿qué hay que hacer para reconciliarse con la sociedad en el supuesto que la sociedad considere que la justicia no llega? Debemos ir detrás del deseo de las personas, que encima no sabemos cuál es, porque no creo que sea uno solo. Debemos continuar con volver a que los operadores judiciales son los garantes de cierto orden y el resultado de una construcción sistémica exclusivamente. Tampoco. Pareciera que el sendero está por el medio. Y sobre todo, por el medio es resolución de conflictos. O sea, en esta sociedad conflictiva la justicia tiene que resolver conflictos y los consejos tienen que estar a la altura de poder seleccionar a las personas en condiciones de resolver conflictos. Aplicando el derecho, pero sobre todo no generando más conflictos con su intervención. Yo te voy a aburrido con esto, Vicky seguro que me va a decir que sí,
Pero si los operadores judiciales son arqueros, no les pedimos que saquen las pelotas que van adentro, pero al menos que no metan las que van afuera. O sea, que un caso sea seleccionado por el sistema y que no se convierta en un problema. En más casos, en más conflictos. Hay que reducir el índice de conflictividad. Y para eso se necesita gente que tenga herramientas jurídicas, que el bloque de legalidad argentino impone, porque el bloque de legalidad no es neutro, hay convenciones, hay una idea de dignidad humana que subyace a toda la normativa argentina. Y resolver conflictos en términos positivos de aplicación de la ley vigente y lograr eficiencia para dar respuesta a esta demanda, que en realidad es una demanda de eficiencia de solución de los conflictos rápido y en la medida de lo posible bien. Para esto quizás los consejos deban considerar la posibilidad de tener alguna instancia como en algunas provincias se ha comenzado a considerar o incluso a aplicar, de escuela judicial, alguna instancia que permita una mayor formación, tanto de los que eligen como de los que quieren ser elegidos. Esto ocurre en Italia, ocurre en España, ocurre en Francia, en países que tienen consejos o que no los tienen. En definitiva, nosotros tenemos que tratar de bajar la conflictividad, porque tiene que ver con la paz social, porque tiene que, en definitiva, tratar de vivir en un mundo mejor y dejar un mundo mejor para los que vienen. Gracias. Dame la palabra al doctor Julio Coterán. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, por supuesto, muchas gracias a Profetma por permitirme participar de este tan calificado encuentro tradicional, en el sentido estricto del término, es decir, aquello que se transfiere, se traslada de un momento a otro, pero que además la raíz etimológica de tradición tiene otra dimensión que a mí me gusta destacar en estos casos, y que tiene un componente vinculado a la confianza. No es cualquier traslado o transferencia, sino que es un traslado o transferencia sustentado en la confianza. Así lo entendían los sistemas jurídicos clásicos, la base de la conformación de todos los sistemas jurídicos, sobre todo los occidentales, que es el derecho romano. La tradición era la transferencia en base a la confianza, la traditio, que todos conocemos. De modo que estar presente en este acto de tradición institucional es para mí un hecho que valoro y que realmente me gratifica enormemente. No solo a mí, sería presuntuoso, en rigor de verdad, a la institución que yo represento, que es el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que es una organización que tiene sus particularidades en nuestra provincia. Es una organización que integra el Poder Judicial. Esto no sucede en todas las jurisdicciones provinciales. La Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional. La segunda cualidad es que las tres áreas de gestión, Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar, están dentro de nuestro Ministerio Público. Esto hace de nuestra organización una organización extremadamente compleja y sobre todo atravesada por una cualidad que es propia de la provincia, la jurisdicción en la que desarrollamos nuestras tareas, que es la heterogeneidad. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires tiene 8.900 personas, entre magistrados, funcionarios y empleados. De modo que mi agradecimiento no es mi agradecimiento, sino que es el agradecimiento de las 8.900 personas que yo tengo la posibilidad de representar por razones de irresponsabilidad del proceso de designación del procurador, por la designación en su momento y por la aprobación de la Cámara de Senadores de la provincia. Y no lo digo por una casualidad, quiero dejar destacado algo que tiene mucho que ver con el título del panel. El proceso de designación de un magistrado, en mi caso un magistrado que integra la máxima autoridad judicial de la provincia, porque el Procurador General lo es ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires,
Es un proceso en el cual el pueblo interviene en forma indirecta. Yo siempre rescato que, a mi juicio, no es correcto afirmar que no hay intervención del pueblo o aprovechar las circunstancias del proceso de designación para manifestar que, bueno, a usted no lo votó nadie. Bueno, no, sí, a mí me votaron, no a mí, así a todos los que integramos los cuerpos judiciales nos ha votado el organismo, la organización, el proceso complejo de actos encadenados que implica la designación y en última instancia también el pueblo que ha designado a quienes finalmente intervienen. Por todos ellos, muchas gracias a FOFECMA, muchas gracias a María Victoria Recapito, que dijo bien, somos amigos. Tengo la convicción de que yo estoy sentado acá porque somos amigos, no por otra cosa, pero la amistad es algo muy valioso. Yo les podría dar una enorme sorpresa si digo, bueno, esto es lo que quería señalarles, muchas gracias por participar, pero no lo voy a hacer. El título del panel es absolutamente acertado. Fíjense que se habla de los consejos de la magistratura como actores del sistema judicial. Y aquí aparecen 3 elementos constitutivos del título para hacer una interpretación hermenéutica de la convocatoria del panel, que son extremadamente relevantes. Por de pronto, la referencia a los consejos de la magistratura. El rigor de verdad, como bien se sabe, bueno, FOFECMA lo sabe, su objeto institucional son los consejos de la magistratura y jurados de enjuiciamiento de la República Argentina. Porque cada organización jurisdiccional ha dispuesto su conformación estructural, de acuerdo a circunstancias diversas, pero en cualquier caso lo que está incorporado ahí es un conjunto de organismos que se ocupan de todo el proceso de ingreso de los magistrados y de egreso de los magistrados, a veces de manera más traumática. Por lo tanto, trabajar sobre la noción de consejo de la magistratura, que ustedes lo han hecho durante 41 años, uno de ellos me ha tocado estar presente, ya se ha dicho, es de una relevancia institucional enorme. Porque efectivamente el título lo dice, son actores, actúan, participan, actúan de manera institucional en la conformación de los procesos que en definitiva determinan el dictado de la justicia, el hacer justicia en cada caso concreto, el resolver los conflictos, ha sido muy bien destacado. Y actores del sistema judicial, lo que pone de manifiesto que estos operadores, estos actores, actúan en un ámbito en el cual hay todo y partes, como sucede con los sistemas, que son, todos los sistemas, son la suma ordenada de un conjunto de partes que interactúan entre sí con un fin común. De manera que hablar de sistema judicial implica la convicción de que todos los actores tienen el mismo fin, que es consolidar el proceso judicial, consolidar el sistema republicano, consolidar la democracia, que es constitutiva del sistema republicano, y consolidar las organizaciones en un país en un tiempo determinado. Los consejos de la magistratura como actores del sistema judicial, un acierto. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de los consejos de la magistratura como actores del sistema judicial? Preservar el sistema judicial, por supuesto. Hacer todo lo posible, y más aún, para que los procesos de incorporación de magistrados al sistema garanticen que van a acceder al sistema judicial en las distintas jerarquías, en los distintos ámbitos competenciales, en los distintos fueros, en las diferentes jurisdicciones, van a acceder los mejores. Y los mejores no es un mejor, sino un conjunto de. ¿Y cuál es la pauta determinante de esa cualidad de mejor en términos de lo que hay que seleccionar por los consejos de la magistratura como actores del sistema judicial? Es decir, responsables de preservar el fin de ese sistema que es común a todos los actores. Por definición, esto es el sistema. ¿Cuál es el dato constitutivo? Bueno, el dato constitutivo
constitutivo en nuestro país está determinado con absoluta claridad en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Hay aquí muchas personas que saben mucho más de esto que yo y sin duda alguna un gran experto sobre esta materia, así que lo voy a decir de una manera casi avergonzada. El artículo 16 exige, para ocupar cargos públicos, solamente la idoneidad. Y la idoneidad para ocupar cargos públicos, ¿qué es lo que tiene que descubrir en las personas en el proceso de selección, el Consejo de la Magistratura? Está determinado por la hermenéutica de nuestra jurisprudencia del máximo tribunal constitucional argentino, que es la Corte Suprema de Justicia Federal, que en su jurisprudencia, como digo, ha ido determinando las pautas para poder saber de qué hablamos cuando hablamos de idoneidad. Y de todos estos fallos, por supuesto, he sabido de un fallo absolutamente emblemático, que, quiero decir, es un fallo que tiene dos líneas que determina que la Corte resuelve de conformidad a lo dictaminado por el Procurador General. De modo que quiero aquí yo dejar constancia que ese principal fallo determinante de lo que es la idoneidad es un fallo que en rigor de verdad es un dictamen de un colega. Es el fallo, el dictamen, emitido en la causa Bussi el 13 de julio del 2007, cuando el Procurador General Righi, Esteban Righi, hizo un desarrollo fantástico del concepto de idoneidad, que por supuesto por razones de tiempo y de estrechez intelectual de mi parte no lo voy a desarrollar ahora, pero sí quiero sentar las bases de algo. Él dice, la idoneidad no es solo técnica, sino moral. La idoneidad a la que hace referencia el artículo 16 de la Constitución Nacional, y por supuesto estamos acá en un ámbito federal, no en lugar donde uno puede estar más cómodo que en un ámbito federal. Las constituciones provinciales han recibido ese artículo 16 de manera más o menos semejante. La idoneidad es la idoneidad técnica y moral, en ese dictamen al que yo me refiero. La selección busca entonces cumplir con el artículo 16, no más que esto. Y para poder hacerlo, cada jurisdicción ha determinado procesos y pautas normativas a tener en cuenta. Cada jurisdicción, conforme sus maneras, sus formas, sus finalidades. Yo quiero destacar también, para que cuando terminemos el panel salgan todos corriendo a buscar el dictamen de Esteban Righi el 13 de julio de 2007 y el artículo 28 de la ley de la provincia de Buenos Aires sobre el Consejo de la Magistratura, donde están descritos los aspectos constitutivos del magistrado que va a poder ingresar al sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Allí están los aspectos a considerar. En el proceso que nuestra provincia ha determinado de una manera, otras parecidas, otras igual, otras distintas, que implica la convocatoria, el examen, el análisis psicosocial, el estudio psicosocial, psicodiagnóstico, luego de eso la entrevista y luego la conformación de las ternas de acuerdo a un mecanismo que cada consejo ha establecido de acuerdo a su reglamento interno. Por lo tanto, idoneidad técnica y moral, es decir, aptitud técnica y aptitud moral para ocupar el cargo, que es un cargo de la máxima trascendencia, pautas a tener en cuenta para poder seleccionar a esta persona, que a contrario censo tendrán que ser tenidas en cuenta al tiempo de examinar en los tribunales de enjuiciamiento si esto ha quedado desvanecido. Es decir, si la idoneidad por alguna circunstancia ya no conforma a esa persona, no integra su espíritu, su alma, su esencia, su ethos, como gusta decir algún amigo común del doctor Barretabene mío, su ethos, entonces tiene que ser desplazado por una forma
más o menos. Egresa. Sí, egresa, cesantía, o exonera, o dispone de renunciar. También. Dispone de renunciar, por supuesto. Consecuentemente, la importancia del sistema, la importancia de los consejos de la magistratura, la necesidad de preservar el artículo 16 de la Constitución Nacional, la preservación de la ética y de la idoneidad en sentido técnico, la idoneidad en sentido moral y técnico, las pautas a considerar para el ingreso y eventualmente para el egreso en sentido contrario, en contrario sensu. Y lo que no puede faltarle a nadie para ingresar o para mantenerse, a mi juicio, dentro del sistema, es el conocimiento de la realidad en la que uno desenvuelve sus tareas. El magistrado clásico, no me refiero al magistrado aristotélico, el magistrado griego de hace 2300 años, ni el magistrado del medioevo, el antiguo magistrado, estaba caracterizado por algunos aspectos de los cuales yo rescato tres. Uno, lo tendrán presente. Lo voy a personificar en los jueces, pero se puede hacer esto extensivo a cualquier integrante del Poder Judicial, ¿no? Fiscal, defensor. Los jueces solo hablan por sus sentencias. Segundo, los integrantes del Poder Judicial solo tienen que preocuparse por conocer los aspectos técnicos jurídicos de su competencia y de su actividad profesional. Tercero, los integrantes del Poder Judicial no deben de destinar tiempo en modo alguno para la gestión de la organización o la gestión de las unidades organizativas que estén a su cargo. Bueno, mi opinión personal es que todo eso ya debe ser absolutamente erradicado y los magistrados no deben hablar solo por sus sentencias. Deben integrarse a la sociedad, articularse a la sociedad, vincularse con la sociedad de distintas maneras, una de ellas mediante los canales de comunicación institucionales que la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos ha destacado, por ejemplo, en el caso Watergate de una manera clarísima, en el caso del New York Times de una manera clarísima, es decir, los compromisos y responsabilidades de los medios de comunicación. La justicia tiene esta obligación. Para eso hay que capacitarse, hay que determinar quiénes comunican, quiénes se vinculan, pero no podemos permitir que la justicia moderna en la Argentina, perdón, me dejé llevar por el lapsus del Procurador General de la Nación, que la justicia moderna en nuestra provincia de Buenos Aires, para mi colega bonaerense de aquí presente, esté constituida por personas que solo hablan por sus sentencias. No. En segundo lugar, no es posible que el integrante de un poder judicial repudie gestionar. Tiene la obligación de gestionar. Y gestionar es ocuparse constantemente del funcionamiento de la organización que está a su cargo mediante un proceso de innovación constante centrado en las personas. Un proceso de innovación constante centrado en las personas, y la innovación entendida al estilo Schumpeter de 1942 en Capitalismo, Socialismo y Democracia, pero bien entendido, no bastardeado, porque suele bastardearse, un proceso de destrucción creativa, es decir, el magistrado tiene la obligación de ir transformando su organización en esta actividad de gestión, administrando los recursos y el personal, forjando las capacitaciones y creando en ellos, cada uno de ellos, líderes puentes, es decir, aquellos líderes que se vinculan entre sí dentro de la organización y con el mundo social. La tercera obligación del perfil del magistrado moderno tiene que ver necesariamente con una capacitación integral, no solo la técnico-jurídica propia de su competencia y del fuero en el que se va a desarrollar. No es posible que nos tome de sorpresa a los integrantes del sistema, como dice, judicial,
que nos tome de sorpresa la irrupción de una quinta revolución industrial. Después de la primera, de la mecanización, la segunda de la electrificación, la tercera de la automatización, la cuarta de los procesos de superconectividad intensiva, en donde la sociedad ha avanzado hacia una mayor conectividad y una menor comunicación, y una quinta en donde los algoritmos han transformado la realidad de las comunicaciones entre las personas y grupos de personas. No puede ser que esto tome a los integrantes del sistema judicial en forma desapercibida y caigamos necesariamente en estas cuestiones que estamos viendo, que es el uso indiscriminado, irracional e irreflexivo de los instrumentos de la quinta revolución industrial. Por eso cierro con esto. Sí. Lo podría haber hecho de otra manera y le daba un poco más de fuerza a la exposición. Un poquito más de amor. Vamos de nuevo. Y por eso cierro con esto. Cuando quiera, doctor. Ahí está. Yo postulo para el trabajo de los consejos de la magistratura como actores del sistema judicial transformarse en abanderados de la sexta revolución industrial. Es una revolución industrial que implica la rehumanización de los sistemas y los procesos y el fortalecimiento institucional. Es decir, el fortalecimiento de las instituciones, las formas de la sociedad en sentido metafísico, es decir, lo que le da sentido y contenido a la sociedad en un momento histórico, en un lugar determinado. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Julián. Quedó al final, dejó abierto un gran disparador para que podamos conversar. Así que esperamos la pregunta después. Le damos el lugar. Yo, perdón, la doctora, yo le dije que aplauda, pero no que diga nada. No aplaudo, no. Le damos la palabra al doctor Diego Bartolini, actual consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación. Bueno, muchas gracias, Jofegma, por esta cordial invitación. Yo tengo preparado algunas cuestiones para discutir y que sean disparadores, pero fui cambiando a lo largo, después de escuchar al gobernador, después de escuchar a los panelistas, un poquito la metodología de lo que voy a decir, mientras algunas se sacan fotografías. Pero bueno, yo voy a empezar citando una obra de un autor inglés, un biólogo de Oxford, que se llama Matt Ridley, que es de 2011 y que se llama El optimista racional. Ridley, que es un biólogo de Oxford, explica en esta obra por qué las cosas y el mundo cada vez va mejor. O sea, es un optimista racional, no es un pavote optimista, ¿no? Es racional. Y yo quiero empezar de esta manera porque yo creo que estamos mejor. Porque muchas veces parece ser que este tipo de reuniones, yo represento al estamento de los jueces, acá hay muchos jueces y juezas, seguramente venimos acá un poco a autoflagelarnos, ¿no? Como que las cosas las estamos haciendo muy mal, que es verdad que hay jueces y juezas que hacen las cosas mal, pero en líneas generales creo que estamos mejor de como estábamos años atrás. Ya de por sí estamos hablando de la existencia de consejos de la magistratura que, sacando las diferencias que existen, que son siderales entre los distintos consejos de la magistratura del país, sí. Unos tienen base constitucional, otros dependen del Poder Ejecutivo, otros las oposiciones no se conocen, no se sabe muy bien que se sacó uno. Yo concursé en la provincia de Buenos Aires, no sé si ahora ha cambiado. Ha cambiado, está bien, pero antes no se sabía que él se sacó, aparecía primero, segundo, pero la nota no aparecía. Es decir, evidentemente ahora hay un criterio y un mérito, palabra, ¿no es cierto?, que la usamos muy frecuentemente, ¿no es cierto?, en los últimos años. Hay un mérito, hay un concurso, hay oposición, hay antecedentes, hay entrevistas, según los sistemas de que se trata. Ahora, yo me remonto al viejo sistema
donde no existía el Consejo de la Magistratura. Por mi edad voy a partir del regreso a la democracia, en 1983, y resulta que a los jueces que juzgaron a las juntas militares fueron designados por el viejo sistema. Es decir, lo nombró el presidente Alfonsín, seguramente se tuvo que poner de acuerdo, si ustedes todos recordarán, con Sadi, sí, que era el presidente de la Comisión de Acuerdos, representante del poder, del Senado, del Partido Justicialista, y ahí salieron 6 jueces que no pasaron por ningún consejo de la magistratura y resolvieron la famosa causa 3. No hace falta que los nombre, todos los conocemos. ¿Qué quiero significar con esto, no? Yo creo que estamos mejor, porque bueno, ahora hay, a lo que apuntaba el procurador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La igualdad, la posibilidad de acceder que tienen todos que antes no se tenían, porque seguramente esos jueces tenían un palenque, ya que alguien acudió al Martín Fierre, ¿no es cierto?, de donde agarrarse y poder hacer un camino. Hoy, los consejos de la magistratura permiten un acceso a la carrera judicial que antes era más complejo, era más difícil. Por eso, salvando las diferencias, en cuanto a veces el sistema da buenos jueces, como el sistema que tenemos americano, que dio a estos jueces que resolvieron la causa 13, seguramente hubo otros que fueron malos, hubo juicios políticos durante ese sistema. También el Consejo de la Magistratura puede pasar lo mismo, puede fallar, pero avanzamos en por lo menos este criterio de acceder, de cómo se accede a la carrera judicial. Algo que en determinados momentos estaba bastante acotado a conocer a determinadas personas que abrieran las puertas para poder acceder a la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, es algo loable y estamos mejor que antes. Hay otra cosa también importante que destacar. Si bien es cierto que existe una crítica generalizada sobre la justicia, si vemos las estadísticas y las encuestas, si preguntamos a las personas en general qué opinan de la justicia, el porcentaje es malo. Ahora, si le preguntamos a personas que atravesaron el sistema judicial en cualquiera de los fueros, familia, laboral, penal, tienen otra mirada sobre los jueces. Más allá del resultado, de cómo le haya ido. De otra parte, pues bueno, yo vengo a defender también el estamento de los jueces y se voy a explicar también el reglamento de concurso, la acordada novedosa de la Corte. Pero también tenemos que tener otra cosa en cuenta. El Poder Judicial salió a rescatar a la política en las peores crisis. Contabilicemos cuántas crisis económicas hubo a lo largo de la historia. Hay libros que las explican y muy bien. Nadie se hizo responsable de esas crisis económicas. Pero me voy a ir pura y exclusivamente una última, bastante reciente, el corralito y el corralón. ¿Quién lo resolvió? El Poder Judicial. Lo que la política no pudo resolver, lo resolvió el Poder Judicial. Jueces y juezas de todo, principalmente con competencia federal en el caso, pero en definitiva de todo el país. Hoy hablaba el gobernador del incremento de la conflictividad y de los conflictos. Sí, obviamente. La escuela no está solucionando lo que podía solucionar antes. Antes los problemas de la escuela, lo estamos viendo ahora, ¿no? Los chicos que van con armas, los problemas, las profesoras y los profesores que no pueden resistir y no pueden dar. Esto se resolvía ahí, andar a la dirección, hablaban con la directora,
a lo sumo traer una psicóloga, hoy se judicializa. Hoy se lleva al Poder Judicial. Los problemas familiares, de violencia familiar, intrafamiliar, ¿quién las resolvía? Se llamaba el comisario. El comisario era, ¿qué está pasando? No, se pelearon las hermanas, hasta los gritos, las agarraba, pero ¿qué pasó? Y se solucionaba. Ahora ya no se la soluciona el comisario. Ahora todo se judicializa. Y puede decir uno que así, menos mal que no lo soluciona el comisario, pero en aquella época, y los que no tenemos pelos o tenemos más caras, sabemos de lo que estamos hablando, ¿o no, doctor? Sí. Las resolvía el comisario, porque también era otra policía, ¿no es cierto? Y las resolvía el comisario. El gobernador dijo algo importante también, que hay una interpelación, hoy no hay una diferencia, un trato, vos decís soy juez y te dice, es más importante ser el 10 de la selección o el 10 de Boca que ser juez, y hay una interpelación y está bien que exista una interpelación a los jueces, un poco unido a lo que decía el doctor Montegrán. Es bueno que se expliquen las sentencias de los jueces, quizás no es bueno que sean los mismos jueces, sino pero sí otros jueces que expliquen. Bueno, a ver, ¿cómo me puede explicar lo que resolvió fulano? O las asociaciones y los colegios de magistrados. Me explico que hace Jimena, hace una cara así, es decir, que haya voceros que expliquen lo que se quiso resolver. Porque hay aspectos técnicos que la gente desconoce. Más allá de que muchas veces hacen muchos zafarranchos y el sentido común es crucial también en estas cuestiones, ¿no? Ahora bien, no se trata el reglamento para la elección de jueces una cuestión meramente reglamentaria. Es en definitiva de las reglas que determinan cómo se accede a ocupar la judicatura. Por lo tanto, de cómo se construye legitimidad, idoneidad, que no es nada más y nada menos de ser competente, porque ser idóneo es eso, ser competente, y la confianza pública en la justicia. Desde ese punto de vista me parece importante comenzar con una afirmación clara. El sistema vigente, con sus virtudes y sus límites, por lo menos a nivel nacional, ha funcionado, por supuesto con claros y oscuros. También la política tiene mucho que ver en esto, porque hay momentos, y hablo por el Consejo de la Nación, hay momentos donde la producción de ternas es menor porque es un año electoral. Entonces, como nuestro Consejo de la Magistratura tiene una composición compleja donde también está la política, dicen, no, este año no, esperemos, los que no son gobiernos y los que quieren llegar a ser gobierno, no vamos a nombrar al juez federal de Catamarca ahora. Vamos a esperar. Entonces, obviamente, se paraliza. Tiene momentos donde los consejos de la magistratura se paralizan. Bajo el régimen actual, el Consejo de la Magistratura ha llevado adelante concursos que han permitido la designación de cerca de 1000 magistrados, jueces que en su enorme mayoría han ejercido la función jurisdiccional en contextos muchas veces complejos, con altos niveles de exposición pública y en no pocos casos bajo presión de distintos sectores del poder político. Piensen nomás en las causas de lesa humanidad, delitos complejos si los hubo. ¿Y quiénes los llevaron adelante? Jueces y juezas, algunos que venían con el antiguo sistema, otros ya con el sistema de la Constitución, con el Consejo de la Magistratura. Hablemos de la causa de corrupción. ¿Quién la lleva adelante las causas de corrupción? Jueces y juezas. Inclusive durante periodos políticos donde los que estaban en los banquillos no eran o eran gobierno. Yo les dije que soy un optimista racional, ¿no? Bueno, ese dato no es menor, porque cualquier discusión sobre reformas debe partir de un reconocimiento básico. No estamos frente a un sistema fallido, sino frente a un sistema perfectible. Y eso es lo que tenemos que buscar. Los puntos de contacto. Es decir, ¿es perfectible?
Sí, es perfectible. Pero no estamos tan mal como dicen. ¿Podemos mejorarlos? Sí, podemos mejorarlos. Tenemos que sentarnos y discutir. Porque hay muchas cosas que quizás no coincidamos de entrada. Si la entrevista esta final es necesaria, si no es necesaria. Los casos que se toman, yo he sido jurado además, y voy a los concursos, y les puedo asegurar que muchas veces los casos son casos lineales que los resuelve un chico de la universidad, y eso quizás es lo que define, O sea, un postulante se saca 95 puntos, pero ¿por qué? Hemos estado con vos, Alberto, y hemos comentado, esto es un caso muy lineal, muy básico. Partiendo de ahí, cambia totalmente el debate que nos debemos, ¿no? El Consejo de la Magistratura además no ha sido ajeno a esa necesidad de mejora. Desde hace tiempo, en sus distintas integraciones, se han venido elaborando propuestas, proyectos y ajustes al reglamento de concursos. Existe, por lo tanto, una reflexión interna acumulada sobre cómo mejorar el sistema. Hay 14 proyectos que están dando la vuelta en el Consejo, además del presentado por la acordada última de la Corte Suprema, que bienvenida sea. Primero porque es un órgano específico y puntual. Tiene competencia para presentar un proyecto. Estoy hablando de la acordada número 4/26. Y me parece importante decirlo con claridad. Se trata de una iniciativa valiosa, sumamente valiosa, porque si bien había 14 proyectos en el Consejo de la Magistratura, Jimena lo sabe, la verdad que no le estábamos dando, no nos reuníamos para tratarlos, dejábamos pasar, nos vino esta acordada y el otro día nos sentamos y ayer estuvimos escuchando a gente y seguramente en muy poquito tiempo vamos a tener un proyecto trabajado, porque hay cuestiones de la acordada que quizás para mí son perfectibles. Por ejemplo, no hay un acotamiento de los tiempos, sino por el contrario, puede llegar a durar más. No, muy poco. No solo por el órgano por el cual proviene, sino porque, o sea, la Corte, sino que introduce ejes de discusión relevantes. Presten atención, por favor, a esto. Mayor objetividad, la acordada, no de la Corte, mayor transparencia, más previsibilidad, mejor trazabilidad de las decisiones, fortalecimiento de herramientas tecnológicas y revisión de distintos aspectos del procedimiento. Son objetivos sumamente atendibles, son en buena medida objetivos compartidos por todos. ¿Quién va a decir que no está de acuerdo con esto? Por eso el debate no debería plantearse en términos de aceptación o rechazo, como se nos pretende a veces presentar. O estás con esto o lo rechazás. He llegado a escuchar abogados que llevan causas bastante importantes, es decir, deberá el ministro de Justicia revisar, el actual, el amigo Juan Bautista Maíquez, revisar todo aquello que mandó para ver si cubre la idoneidad. Son todos los nombrados hasta ahora y todos los que mandó el Ejecutivo son idóneos y son legítimos. ¿Está claro? Esto es para lo que viene. Por eso el debate no debería plantearse en términos de aceptación o rechazo, ni mucho menos en clave de competencia entre órganos. ¿Es competente la Corte? ¿Es competente el Consejo? El desafío es otro, integrar lo valioso de esa propuesta con el trabajo que ya venía desarrollando el propio Consejo. Y eso es lo valioso. Porque hay algo que no debe perderse de vista. La regulación del sistema de concursos forma parte de las competencias propias del Consejo de la Magistratura en el marco del diseño constitucional vigente. Pero bien, vuelvo a decir, bienvenida sea esa iniciativa. ¿Qué es eso? El Consejo de la Magistratura lo ocupó, hablamos de constitucionalista, Lino Palacios, entre otros, por decir, estaban preocupados por esto, ¿no? Y el perfil del juez. De esa perspectiva, lo razonable es asumir la propuesta de la Corte como lo que es un aporte relevante a una discusión que el Consejo debe analizar, procesar y eventualmente traducir en una reforma sólida y equilibrada. Y en eso estamos trabajando y eso lo tenemos que hacer
con la premura necesaria. Ahora bien, reconocer el valor de la iniciativa no implica prescindir de un análisis crítico de algunos aspectos concretos. En particular, uno de los puntos que merece atención es el sistema de evaluación de antecedentes. Y aquí entramos también en una cuestión que se abordó a lo largo de esto, ¿no? Es decir, la academia, la carrera judicial, la experiencia. Bien decía el doctor Contegrán, obviamente que todos los jueces tienen que tener una formación y mantener una formación. Ahora, quizás el exceso en lo académico, el exceso de tiempo, y estoy hablando, yo soy profesor regular de la UBA, pero también el exceso en la academia, en la universidad, quizás nos quita mucho tiempo para algo que es lo esencial, ¿no es cierto?, que es nuestro trabajo diario, que es del que vivimos, porque no vivimos de lo que ganamos en la facultad, vivimos, mal o bien, vivimos de lo que ganamos en el Poder Judicial, es nuestro ingreso principal. Es cierto que el régimen vigente admite ajustes, y de hecho estos ajustes ya venían siendo discutidos, pero también es cierto que las modificaciones propuestas no implican en lo sustancial un cambio radical en la estructura del sistema de puntuación. Se introduce en el cambio un sesgo más marcado, quizás hacia lo académico. Esto no es necesariamente un problema, pero sí un dato que debe ser considerado con cuidado. La magistratura, desde mi punto de vista, yo integro también el comité de asesoramiento de la Escuela Judicial, que preside el doctor Rosenkrantz. Hay, ustedes saben, un curso que se llama la Profamag, que es el programa de formación de magistrados, y donde discutimos, bueno, ¿qué es lo que? Esto no es un doctorado, no es un magíster, no es una carrera de especialización. ¿Qué enseñamos? ¿Qué módulos damos? Bueno, donde se enseñen destrezas. Hoy hablaba de la gestión el procurador. Bueno, por ejemplo, esa sería una de las cuestiones, ¿no? La magistratura requiere formación académica sin duda, pero también requiere experiencia práctica, trayectoria profesional, conocimiento funcional real del sistema judicial y contacto con los conflictos concretos que llegan a los tribunales. Algo así decía el gobernador también, y se ha escrito mucho sobre esto, la sensibilidad del juez. Un buen sistema de concursos debe poder equilibrar todas esas dimensiones. En este punto me parece importante agregar una reflexión más. Quienes tienen vocación de acceder a la magistratura, tanto del ejercicio de la abogacía como de la carrera judicial, suelen orientar, y ya con esto termino, suelen orientar sus decisiones profesionales en función de su objetivo, es decir, construyen su perfil en diálogo con las reglas del sistema. Y esas reglas no son neutras. Si el reglamento privilegia determinados antecedentes o trayectorias, es razonable esperar que quienes aspiran a ser jueces ajusten su formación y su currículum en esa dirección. El tiempo es limitado, las decisiones también, y los incentivos importan. De modo que si el modelo que se consolida es más marcadamente academicista, es probable que muchos profesionales se orienten sus esfuerzos hacia la obtención de posgrado, producción doctrinaria o la actividad docente. Y esto abre una discusión de fondo, que es lo que estamos discutiendo. ¿Qué perfil de juez queremos? ¿Un juez con fuerte desarrollo académico, con producción teórica, con inserción en el ámbito universitario? ¿O un juez más orientado a la práctica profesional, al manejo de los casos, a la resolución de conflictos y a la aplicación del derecho en contextos reales? Seguramente la respuesta no sea excluyente, pero sí exige el equilibrio, porque también es posible y legítimo pensar en un modelo de juez que no necesariamente sea un productor de doctrina, sino alguien capaz de interpretar adecuadamente el derecho, nutrirse del trabajo académico y aplicarlo con solvencia, prudencia y sentido práctico. En definitiva, definir cómo se selecciona a los jueces es también indirectamente definir cómo se forman quienes aspiran a hacerlo. Y hay además una cuestión práctica que no debe soslayarse, y con esto sí te prometo que termino, porque ya es la hora del almuerzo, ¿no es cierto?, que es que el tiempo es un recurso escaso y es un bien limitado que exige decisiones de asignación.
No es posible maximizar simultáneamente todas esas dimensiones sin costo alguno. Toda elección implica una renuncia. Y acá aparece otra idea que no podemos perder de vista. Una justicia lenta no es justicia. El núcleo de la función judicial es resolver conflictos, aplicar el derecho y brindar respuestas en tiempos razonables. Por eso el desafío no es excluir dimensiones valiosas como la formación académica, sino evitar que el diseño del sistema termine generando una asignación del tiempo que desplace o debilite la función jurisdiccional que es su razón de ser. Esta es, en el fondo, una de las discusiones que subyacen a las distintas propuestas. Y probablemente la respuesta no sea optar por un modelo excluyente, sino encontrar de un punto de equilibrio razonable entre todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Artavenia. Tenemos 5-7 minutos para hacer un espacio de preguntas, así que 5, me decía acá. 4, para hacer una pregunta. Si alguno le quiere preguntar algo a los panelistas, me parece que no es una cuestión de si estamos a favor o en contra de la acordada, que en realidad se propone para un solo consejo de la magistratura, y acá somos 25, sino para ir a tomar las cosas positivas que tiene el fondo de la intención de la reforma, más que alguna de las formas de sus artículos. No vaya a ser que la audiencia pública del 97 y del 98 se convierta en la entrevista personal de ahora, ¿no? Sin puntuación y con posibilidades de cambiar el orden de mérito. Doctor, razón. Para el doctor Contreras, para que no se aburra. No me aburro. ¿Qué está diciendo? ¿Me hace quedar mal con el doctor Contreras? Son 3, hay que elegir uno. La verdad que las ponencias fueron muy interesantes. Eligió bien. El punto que me interesa Sí, claro. la formación ética. Habló de la etapa moral o ética como parte de una evaluación que conforma el concepto de idoneidad. ¿En qué etapa o en qué mecanismo dentro de los procesos de selección que hoy tenemos los consejos de la magistratura cree que se puede evaluar? Porque justamente no es tan simple, y si no caemos en lo que recién decía Vicky, que cae en la entrevista. Y la entrevista quizás sea tarde, como un mecanismo de poca monta en cuanto a los puntajes. Por ejemplo, tenemos 20 puntos solamente en la entrevista, se puede hacer esa evaluación. La dimensión ética de la idoneidad, que ha sido destacada, como dije, por la jurisprudencia de la Corte, yo rescato ese dictamen otra vez, sin duda alguna tiene un valor relevante y absolutamente operativo en la instancia de exclusión de los magistrados, eso es evidente. Pero también en la etapa de selección, en tanto, por de pronto, en la entrevista se puede evaluar con absoluta claridad. Un buen entrevistador, no estoy diciendo un entrevistador inquisitivo, sino un buen entrevistador puede determinar el grado de idoneidad ante preguntas pertinentes que tengan que ver con ciertos comportamientos o el requerimiento de cómo actuaría el postulante ante ciertas circunstancias. Esto por un lado. Por otra parte, a mí me parece que también en las otras instancias del proceso de selección se puede determinar. Un examen adecuadamente elaborado puede dejar traslucir en las respuestas un perfil de idoneidad moral del postulante. Quienes han sido o son, todo esto hace mucho tiempo, docentes universitarios o docentes de grado, digamos, de colegios o incluso primarios, tienen muy claro que en las evaluaciones uno puede determinar por dónde va la cosa, si se hacen preguntas correspondientes a esta cuestión. Obviamente uno no le va a preguntar a usted, señor, el caso de robar, ¿va a robar o va a corromperse? Pero hay, insisto, posibilidades en toda la instancia de evaluación, sobre todo en la instancia de la entrevista, de determinar un perfil más o menos aproximado a la moralidad exigida para un magistrado. Y en la instancia de exclusión ni hablar.
Yo, una vez me tocó, no era consejero todavía, sino que era consejero el doctor Recondo, y tuvimos un caso interesante que él vino y dice, ¿qué opinan? A ver ustedes, entre lo que era su grupo así de pertenencia y de gente que estaba con él en la asociación y en el consejo. Era el caso de un abogado que estaba concursando para un cargo de juez federal, era un cargo importante, y era dueño de boliches, digamos, de dancing, ¿no? Clase C. ¿No? Clase C. Entonces nos preguntaba a él, decía, ¿qué opinan? ¿Está bien designar a alguien que viene, digamos, desde ese lugar? ¿Qué opinan ustedes? Usted dice que sí, ¿qué opinan? En líneas generales. O sea, era un hombre de la noche, digamos, no era una persona. Bueno, son esas cosas que se presentan a lo que vos quizás decís. Ahí podría uno tiene un prejuicio, no y si es la persona más ética, pero si de alguna manera iba de la mano, ¿no es cierto?, con la magistratura. Pero con la magistratura en el sentido de ética, aunque la magistratura en el sentido de que es un empresario, el señor. Bueno, hay distintas miradas acá. La doctora dice, es un empresario. Otros ahí discutían y decían, y no puede ser, esto no, se confunde. Estaba el doctor Bertamoni, perdón. Perdón, Era él el caso. Por eso nunca pude aprobar, nunca me pusieron ninguna terna, por eso nunca pude entrar. Porque andaba mucho en los boliches. No, algunas consideraciones que tenía para esbozar, para que generemos alguna reflexión que me parecen relevantes, también para no estar siempre viendo lo negativo. A veces la sociedad le pide, o los medios imperantes le piden, no sé si es la sociedad, y nosotros mismos a veces terminamos pidiendo de los propios consejos de la magistratura un nivel de respuesta o alguna respuesta que en realidad no sé si los consejos de la magistratura están pensados para dar esa respuesta de asegurar una justicia de calidad, que es lo mismo que pareciera que también se le reclama al Poder Judicial, y tampoco sé ni siquiera si el propio Poder Judicial es quien puede dar esa seguridad. Y hay una evidencia, hay una política que dejó de debatir los temas centrales con seriedad, hay mucho reducido a pocos caracteres en las redes sociales, y esto de qué jueces queremos o qué perfil de jueces queremos y cuál es el modelo de justicia que queremos no se debate en el lugar central donde se debería debatir, que es en los poderes legislativos, que es donde está representada la voluntad popular. Entonces no sabemos si queremos jueces que puedan declarar la inconstitucionalidad de oficio de todo aquello que consideren según su ideología imperante, o si jueces apegados a un positivismo extremo. Eso no lo debatimos tampoco nosotros en nuestros ámbitos institucionales. La abogacía tampoco lo debate, y muchas veces vamos en el camino de los showman que dicen más derechos y viva la inconstitucionalidad de todo para que el niño pueda tener 5 padres. Bueno, entonces, no lo discutimos. Entonces me parece que también hay para pensar que no le carguemos todo a los consejos de la magistratura, porque por más que quizá la acordada y la propuesta pueda ser, a mi criterio, lo escribí hace poco, conveniente, aún a pesar de algunos detalles, no hay sistema perfecto. Nosotros no podemos asegurar a la sociedad que todos los jueces que vamos a elegir son buenos. Por ahí tendríamos que pensar si los primeros años no tienen estabilidad, una revisión permanente. También pensar si todo tiene que terminar en la justicia. En la Argentina, bajo la ideología del acceso a la justicia, una cafetera fallada termina en la justicia, los alimentos de menor cuantía terminan en la justicia. Cuando
siempre lo dije, el presidente de la Sociedad de Fomento de Junín resuelve mejor los conflictos que los consejeros de familia, cuando usted hablaba de gestión de conflictos. Entonces, también tenemos que pensar cuál es el modelo de justicia que queremos, y por último, si vamos a hablar de gestión de conflictos, si hay alguien que sabemos mucho de gestionar y de resolver conflictos, le puedo asegurar que somos los abogados, más los que transitamos mucho de la profesión, y está bien que los reglamentos equiparen los puntajes de los años de antigüedad de la profesión a los jueces, y a mayor cantidad de años en ejercicio de la profesión a los jueces de segunda instancia, porque pasar 25 años ejerciendo la profesión en la Argentina es ser un héroe. Gracias, doctor. Está el doctor Hugo Castela y después el doctor Máquez. Ahí atrás. Sí. Y el colega de San Luis después. Bueno, son muy interesantes las posturas. Creo que hubo disidencias en cuanto al contenido de la idoneidad. Hubo disidencias en cuanto al rol del juez. Creo que esa es más fácil de zanjar porque justo proveniendo del procurador de la provincia, entiendo que el juez tiene un rol y quizás ese rol de el interés de la sociedad, el orden, lo tenga la procuración y entonces dentro del sistema se lo pueda zanjar. Pero a mí me preocupa el planteo del doctor Barro Traveña, no por su planteo, doctor, sino por lo que viene sucediendo. Hace 2 o 3 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo judicial, restableció la vigencia de una norma derogada para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ya lo he dicho en otras jornadas, que es preocupante ese fallo. No hubo respuesta del poder político para dictar una norma, ni en el plazo acotado, ni en ningún plazo posterior. Entonces tenemos un problema del Congreso para resolver cómo debe funcionar un Consejo de la Magistratura de la Nación, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución. Pero ahora la Corte, y la Corte por una acordada, no el doctor Lorenzetti o el doctor Rosencrantz con un proyecto individual, la Corte por una acordada propone un reglamento de concursos, también invadiendo funciones de otra jurisdicción, lo cual me hace pensar que o tiene una creencia de su superioridad moral, ya que estamos hablando sobre el poder legislativo y sobre el Consejo de la Magistratura, para poder hacer estas 2 resoluciones, o vamos al gobierno de la Corte en cuanto al el actor del sistema judicial. Si volvemos al pasado, digamos. Esta es mi pregunta, doctor. En primer lugar, no me parece que la acordada de la Corte sea una intromisión a nada. Lo dije muy claramente y le puse el énfasis, ¿no? La Corte, el doctor Rosencrantz preside la Escuela Judicial que yo integro. Hace tiempo que venimos discutiendo estas cuestiones, estuvimos trabajando en el programa de formación de magistrados para ver justamente qué módulos, qué destrezas, qué cosas son innecesarias, ¿no? Porque hay cosas que tienen que ir a buscarlas a las universidades, pero no en un curso de formación de magistrados. Así que yo creo que es una voz calificadísima. Eso sí, aclaré, es una propuesta que viene nada más y nada menos que de la Corte. Obviamente, nosotros tenemos propuestas de nuestra parte. En el caso de quien les habla, tiene un proyecto con la doctora Díaz Cordero. Creo que Jimena, no sé si ha trabajado en alguno puntualmente, pero bueno, hay como 14. 7, tienen 7. De los 14. Se contradicen entre ellos, es más. No, bueno. jamás. Cada una de las etapas. No, pues si tiene 7, ¿cuáles hay uno que tiene? No, bueno. No, porque fui atacando el monstruo bueno. y a pedacitos, porque cuando lo quise atacar entero tampoco me lo. Bueno, por eso, tiene 7 proyectos. Es decir, bueno, la Corte tiene una función y es importante que haya dictado esta acordada. Yo no veo que sea una contradicción ni que la Corte quiera asumir algún rol que no tenga. Es un proyecto más que empezó a ser analizado, lo sabe muy bien el doctor Máquez, que ahora seguramente va a hablar, que empezó a ser analizado la semana pasada. Obviamente que había consejeros que quizás querían que se aprobara inmediatamente, ¿no? Pero obviamente no daban los números. Si uno necesita una mesa y no tiene los números, mejor no te sientes, ¿no? Entonces lo que priorizó, no fue que
debatiéramos y que fue justamente un disparador. Y me detengo en una sola cuestión, ¿no? Obviamente estoy hablando del Consejo de la Magistratura Federal, Nacional, ¿no es cierto? Está una comisión de selección, que es donde se eligen los jueces, está la comisión, que es la administración financiera, que maneja nada más y el presupuesto, de reglamentación, de disciplina y de acusación. Este año, el doctor Máquez colaboró, yo acusé a un juez, ya que hablamos tanto de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, que cuando era secretario, ¿no es cierto?, se quedó, ¿no es cierto?, con unas monedas de oro, ¿no? O sea, el mismo sistema sacó al juez Genuino. Ahora hay en trámite 2 juicios políticos más, otro que también existió, se generó de Rosario, ¿no? Generó que renunciara. Es decir, la otra cara también está, ¿eh? Y que hablar de acá, de Mendoza, donde qué cosa, fueron 3 juezas, ¿no? 4, porque la cuarta jueza que también era mujer, 4 juezas que llevaron adelante, elegidas con este sistema, con valentía, con coraje, con idoneidad, con aptitud, ese juicio. Muy bien por hacerme acordar. Así que también está funcionando la otra cara. Obviamente que en el camino se eligen personas de manera incorrecta, algunas terminan eximidas, exoneradas, otras zafan. Es así, sí. Habría que ver, ¿no? O se llevan sanciones disciplinarias y habría que ver y seguir trabajando en eso. Máquez, por favor, tiene la palabra. Gracias, doctor Rotavetti. Tuve tenido la suerte de participar en varias de esas batallas conjuntamente con usted. No quiero ser autorreferencial, pero a mí me toca esa parte que dice: el pasado me condena. En el 96 fui constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo cual acá tengo en la frente grabado traspaso. Ya ahí me gané una gran cantidad de pseudo amigos. Por otro lado, en el 2018 presidí el Consejo de la Magistratura de la ciudad, lo cual en su momento era extraño porque había muchos que decían: este muchacho no conoce la botonera, es abogado, no viene del palo judicial. Y yo miraba y decía, sin querer acusarle edad, cosa que en aquel momento todavía podía hacer, ahora ya no la puedo disimular tanto. Decía, si con 37 años de actividad judicial o 35 no conozco la botonera, no voy a conocer más. Me recibí idiota, no de abogado. Está claro, la justicia es algo más que los jueces, es algo más que los fiscales. Es también los abogados, los auxiliares, un montón de cosas. No me quiero ir por las ramas. Yo siempre digo que, y se lo dije en la entrevista con los 2 ministros de la Corte que presentaron la acordada, porque es una acordada de la Corte pero que lleva la firma de 2 ministros, no de 3. No sé si es un detalle importante, pero bueno, es la realidad, no lo inventé yo. Yo les dije que es tan importante ver cómo se entra y también ver cómo se sale. Esto lo hacían los mafiosos cuando iban a comer hace mucho tiempo. No hago ninguna comparación, pero miraban el tema. O si mira un latín tan preciso, decía el Bambino Veira: nene, no me preguntes por qué te saco, pregúntame por qué te puse. Y ahí apuntaría. No solamente pasa por todo el procedimiento que hay que hacer para evaluar la idoneidad y la capacidad de los magistrados. Yo celebro la acordada, pero la celebro porque creo que es útil, pero no creo que sea una verdad revelada y que todos los consejeros de la magistratura estuviéramos viviendo en Narnia y que jamás nos hubiéramos preocupado por ver proyectos. No son ni 14 ni 15, hasta donde yo conté el otro día son 17.
yo creo que la acordada sirve como una base, no como una columna vertebral, si se quiere comparativa. Yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas y como abogado rescato que falta participación del estamento al que represento. Es simple, usted bien decía, doctor, que forma parte de la escuela judicial. La escuela judicial tiene 1.500 postulantes en el último año, habrán ingresado 150 y de esos 150 solamente 8 eran abogados. Los restantes provenían funcionarios, integrantes del Poder Judicial, que perfectamente tenían otras posibilidades de acceder. Los 8 que iban de la profesión tenían que dejar de atender las cosas de la profesión, que son las que le permiten llevar para la olla en la casa. No es un detalle menor, no lo digo desagradablemente, digo que es una realidad que afecta al estamento y que se podría equiparar, como bien se lo dije a Rosenblatt y a Lorenzetti, estableciendo un cupo de un 30%, por ejemplo, para la abogacía. No le facilitemos lo demás, yo no quiero que me bequen, yo ya no voy a ser juez, pero no quiero que se beque, quiero que se dé un poquito de igualdad de condiciones. Y después otra cosa que me llama poderosamente la atención es cuánta historia hacen con la entrevista. Parece que la entrevista fuera como un bolillero, que a un tipo lo tiene en el 5º subsuelo y lo mandó al piso 32. Yo estoy cansado de tomar entrevistas. Y la verdad que es el único momento donde cuando viajamos con Barrota Veña, cuando viajamos con la doctora de la Torre a los exámenes, vemos a un postulante que está sentado, el tipo desesperado, tratando de llegar a contestar todo. No conocemos nombre, no conocemos apellido. El tipo tiene una hojita con un número y con un inicial. O sea, lo único que falta es que lo encapuchemos si quiere, para que no tiene idea ni de qué impresora sale su examen. Digo esto porque parece que fuera todo una cuestión, un jolgorio, cualquiera puede salir. Yo no creo que sea así. Y la oportunidad que yo tengo de tener un tete con el postulante es cuando va a la entrevista. Yo me tomé el trabajo de preguntar en 47 casos de entrevistas, 2 semanas antes de que saliera el tema de la acordada, de la cual yo no tenía ni noticia. Me enteré el día anterior cuando nos citaron al 4º piso del Palacio. Le preguntaba, mire, la entrevista terminó, quiero hacerle una consulta. Como es una consulta, no tiene que ver con el puntaje ni con el resultado de la entrevista. Y como es una consulta, usted la responde si quiere o puede no responderla. Dígame, ¿cómo considera esta entrevista? ¿Como útil, como necesaria o como innecesaria? No hubo ninguno que hubiera dicho que era innecesaria, no hubo ninguno que lo hubiera criticado, y a veces se entrevistaban en un concurso a 25 postulantes. Yo a lo mejor tenía la curiosidad de saber por qué ese postulante ya lo había entrevistado, lo había visto en 5 o 6 concursos más, y se presentaba para Posadas, para Mendoza, para Ushuaia. El tipo tiene una casa rodante, no sé, para acá, para allá. Para mí es útil saber eso, para mí es útil. Se presentaba a un concurso para juez federal, después aparecía para uno económico y después para un juez penal. O sea, ni siquiera eran cuestiones de la misma esencia. Y no me tenía una respuesta. Yo quiero conocer esa respuesta, porque esa respuesta también tiene una valoración. Entonces yo no haría tanto cuco con las entrevistas. No creo que tengan que ser desestabilizantes, pero me parece que sí que son importantes. Me parece que son importantes, que son trascendentes, y creo, para cerrar, que la acordada es una muy buena iniciativa, una muy buena iniciativa dentro de las facultades que tiene el Consejo de la Magistratura para establecer el reglamento, como también creo que muchos o casi todos los proyectos que hay
tienen buenas iniciativas y buenas menciones para mejorar el actual sistema. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Terminamos el panel y agradecemos a todos.